Los vecinos de Amer, municipio de Girona y pueblo natal de Carles Puigdemont, están preocupados por el futuro del expresidente catalán después de que la Fiscalía General le acusara de rebelión, sedición y malversación de fondos, delitos por los que se podría enfrentar a hasta 30 años de prisión. Una mica expectant, és clar. Estamos un poco inquietos. Veremos cómo acaba todo esto. Esperemos que acabe bien, claro, porque conocemos a Carles y confiamos totalmente en él, porque sabemos que nos llevará por el buen camino, como lo ha hecho hasta ahora. Y lo más importante, esperemos que esto no acabe mal para él. Això per damunt de tot. És un tío molt normal. Puigdemont es un tipo muy normal, muy inteligente. Además, habla muchos idiomas. Parece que no sabe lo que dice, pero sí que lo sabe. Lo que se toma su tiempo para reflexionar, porque sabe cómo se tiene que comportar con el gobierno de España. Sí que ho sap, i el que passa és que s'ho pensa molt, perquè coneix com les gasten allà, ¿no? Y ahora con la aplicación del artículo 155, él sabe que no se puede implementar legalmente, aunque sí que lo están haciendo. Aplicar el 155 legalment, però l'apliquen. Carles Puigdemont afirmó este martes en Bruselas que el gobierno catalán continuará trabajando desde Bélgica porque, según él, no hay garantías para volver a Cataluña.